Imagina vivir en una época en la que no hacía falta cometer un delito para ser encerrado entre cuatro paredes frías. Bastaba con ser incómodo. En el siglo XIX, la línea entre lo normal y lo loco la marcaban juicios morales, prejuicios sociales y temores religiosos. Y casi nunca la ciencia. A una mujer que lloraba demasiado después de dar a luz se la tachaba de histérica. A un adolescente rebelde que faltaba a la escuela o les gritaba a sus padres se le tachaba de fuera de control. A los hombres homosexuales se les consideraba degenerados mentales. Niñas huérfanas, jóvenes que leían mucho, viudas que se negaban a volver a casarse, todas tenían un lugar garantizado en los manicomios de la época. A menudo, bastaba con la firma de un esposo, padre o tutor. Sin defensa, sin apelación, y sin vuelta atrás. En Budapest, París o Sao Paulo, los manicomios estaban llenos de personas problemáticas según los estándares de la época. ¿Pero quién definía estos estándares? ¿La moral católica? ¿La élite masculina? ¿La medicina, que aún estaba en pañales, mezclaba la espiritualidad con la tortura? Lo cierto es que la locura del siglo XIX decía más de la sociedad que de los individuos que encerraba. ¿Podrías escapar? Probablemente no, porque en el siglo XIX no eras tú quien decidía tu destino. Era tu familia, el médico de la parroquia o el policía al que no le gustaba tu forma de caminar. Hoy en día, hablar de salud mental implica consentimiento, diagnóstico clínico, comités de ética y protocolos. Pero en aquel entonces, bastaba con una queja, una intriga familiar o una molestia social. Y eso era todo. Te ingresaban. De la noche a la mañana. ¿Y lo más cruel? Muchos de estos ingresos no eran para recibir tratamiento. Eran para silenciar, para borrar, para ocultar. La puerta del manicomio era, de hecho, una lápida prematura. Te empujan por un pasillo húmedo, con paredes desconchadas y un olor a moho ácido mezclado con sangre seca. A lo lejos, gritos rompen el silencio, interrumpidos solo por gemidos, oraciones desesperadas y el tintineo de cadenas al arrastrarse. No sabes qué esperar, pero nadie te prepara para tu primera noche en un manicomio del siglo XIX. La celda es oscura, sin ventanas. El suelo es de piedra, húmedo y frío. Un montón de paja te sirve de colchón, pero está infestado de piojos. No te dan sábanas, almohadas ni ropa de cama. La ropa que llevas puesta será tu único refugio, y tu único disfraz contra el frío. Las ratas son tus compañeras. Las cucarachas, tus vecinas más fieles. La puerta se cierra de golpe. Afuera, silencio. Adentro, caos. Personas desnudas caminando en círculos. Otras lamiendo las paredes. Una mujer grita los nombres de niños que nunca existieron. Un hombre orina en un rincón y ríe. Otro se golpea contra el hierro, intentando romperse el cráneo. Todos están amontonados como animales olvidados, porque así los tratan. No hay bienvenida. Nadie escucha. Nadie pregunta tu nombre. Para las enfermeras, solo eres uno más. Y para el sistema, ya estás muerto. Intentas dormir. ¿Pero cómo? El suelo te hiela los huesos. Los gritos te perforan los oídos. Y la sensación de abandono te apuñala el pecho con un dolor que la locura aún no ha logrado curar. Hoy, los centros de acogida tienen camas limpias y luminosas, protocolos de escucha, psicólogos, psiquiatras, cuidadores. Hay visitas, derechos, historiales médicos. Pero en el siglo XIX, la primera noche en el manicomio era una sentencia, no de cura, sino de olvido. Y esa fue solo la primera noche. Te despiertas con un cubo de agua fría en la cara. Pero no es una metáfora. Es un tratamiento. Al menos, eso decían los médicos del siglo XIX. La medicina psiquiátrica de la época creía que la locura podía ser sacudida del cuerpo. Ese delirio podía ser literalmente expulsado con shock, dolor y violencia. Y así nacieron las terapias de tortura, disfrazadas de ciencia. Uno de los métodos más comunes era el giro de la locura. Te ataban a una silla giratoria y te hacían girar violentamente durante varios minutos, hasta que vomitabas, te desmayabas o sufrías convulsiones. ¿El objetivo? Reorganizar los fluidos mentales. Para otros, el castigo consistía en baños de hielo, inmersión forzada en agua helada durante horas para calmar los impulsos demoníacos. Pero la pesadilla no terminó ahí. Pronto comenzaron los primeros experimentos con electricidad. Sin anestesia, sin protección, sin consentimiento. Pinzas metálicas en las extremidades, corrientes eléctricas en el cuerpo y gritos que resonaban por pasillos enteros.
Muchos se desmayaban. Algunos morían. Los supervivientes, bueno, dejaban de gritar. Y para los médicos, eso era señal de sanación. Niños, ancianos, mujeres, nadie escapaba. El dolor era universal. Irónicamente, se vendía como salvación. Un infierno disfrazado de hospital. Hoy, cuando hablamos de terapia electroconvulsiva, hablamos de un procedimiento controlado, utilizado en casos graves de depresión resistente, con anestesia, monitorización y ética. Pero en aquel entonces, era castigo, era control, era miedo. Los pacientes no eran tratados, eran domesticados como bestias enjauladas. ¿Te volverías loco en un manicomio del siglo XIX? Quizás no, pero después de la cura del dolor, es muy posible que empezaras a enloquecer de verdad. Sientes que tu estómago grita, pero nadie te escucha. El hambre en el manicomio no era solo física, sino existencial. Porque lo que se servía en los manicomios del siglo XIX no podía llamarse comida. Eran raciones. Sobras. Castigo. La comida llegaba en cubos de hierro, los mismos que se usaban para limpiar heces y orina. Un líquido grisáceo y espeso, con un olor que mezclaba moho, grasa rancia y vísceras. Esta sopa se distribuía en cucharones, sin criterio, en cuencos de barro rotos o directamente en las manos de los internos. Algunos recibían pan duro, con moho visible. Otros comían directamente del suelo. Y nadie se quejaba, porque quejarse podía significar castigo o ayuno. ¿Carne? Casi nunca. ¿Fruta? Solo en los informes médicos. ¿Agua potable? Rara vez. Los pacientes bebían de grifos oxidados, de pozos sucios o de la misma palangana que se usaba para lavar los cuerpos. A menudo, la comida venía con gusanos. Pero tragarla era mejor que morir. Y morir era más rápido que esperar una comida decente. Los internos más agresivos o delirantes solían ser atados y alimentados a la fuerza, con embudos y tubos introducidos por la garganta. Otros simplemente eran olvidados. Y se consumían. No por locura, sino por desnutrición, diarrea e intoxicación alimentaria. En silencio, morían con el estómago vacío y la mirada perdida. Hoy en día, los hospitales psiquiátricos siguen estándares nutricionales, dietas equilibradas, menús planificados por nutricionistas, comidas servidas con dignidad. La comida es parte del tratamiento, no un método de sumisión. Pero en el siglo XIX, comer era un privilegio y, a veces, un castigo encubierto. ¿Podrías soportar comer lo que comían ellos? ¿Podrías sobrevivir comiendo lo que ni siquiera los cerdos aceptarían? En muchos manicomios, incluso los cerdos tenían más suerte. No había advertencias. No había diálogo. En el manicomio del siglo XIX, la disciplina era simple. O te callabas o te golpeaban. Y si te golpeaban en silencio. Un paciente que gritaba, se le golpeaba con un cinturón. Un paciente que lloraba demasiado, se le amordazaba. ¿Alguien que hacía preguntas? Se le aislaba durante días en la oscuridad. La lógica era clara, el comportamiento desviado se castigaba, no se trataba. Las enfermeras eran más carceleras que cuidadoras. Armadas con porras de madera, correas de cuero y la autoridad de un sistema que las animaba a romper la resistencia de los internos, golpeaban con rabia y método. Había habitaciones sin ventanas donde el silencio era absoluto, no por paz, sino por miedo. Atados a sillas o encerrados en jaulas humanas de hierro, los pacientes podían pasar días o semanas aislados. Muchos salían de allí en estado catatónico. Otros simplemente no salían. La locura, que antes se sospechaba, se volvió inevitable. Creado allí, en las manos que se suponía debían curar. Los castigos también tenían nombres bonitos. La camisa de contención, por ejemplo, se presentaba como una forma de protección para el paciente. Pero en la práctica, era una camisa de fuerza que se apretaba hasta el desmayo. La cuna de hierro, una especie de jaula horizontal donde el paciente permanecía encerrado durante horas, sin poder moverse, se describía como descanso terapéutico. Y la celda de agua, donde el recluso permanecía desnudo, con los pies en agua fría hasta casi congelarlos. Calma física. Hoy en día, hablamos de enfoques no violentos, contención ética y protocolos estrictos para cualquier tipo de intervención física. Hay cámaras, hay psicólogos, hay reglas. Pero en el siglo XIX, la regla era el miedo. ¿Y el silencio? Ese era el verdadero objetivo. No el silencio de la paz interior, sino el de la sumisión. El silencio de alguien que ya ha renunciado incluso a gritar.
En el siglo XIX, ser mujer era, en sí mismo, un riesgo para la libertad mental. El útero se consideraba un órgano inestable, una especie de bomba emocional lista para explotar en cualquier momento. Y la medicina, dominada por los hombres, trataba el comportamiento femenino con sospecha, miedo y condescendencia. ¿El resultado? Miles de mujeres fueron internadas en manicomios simplemente por ser mujeres. ¿Llorabas demasiado? Histeria. ¿Te quejabas de tu marido? Trastorno emocional. ¿No querías tener hijos? Egoísmo patológico. ¿Leías novelas? Imaginación excesiva y peligrosa. ¿Tenías deseos sexuales? Ninfomanía. ¿Hablabas en voz alta? Delirio verbal. Las mujeres con opiniones propias eran consideradas desviadas. Y cualquier mujer que se atreviera a desafiar el rol de sumisa, esposa o procreadora podía acabar recluida. Bastaba con la firma de tu padre, hermano o marido, y la puerta del manicomio se cerraba para siempre. Muchas fueron ingresadas siendo jóvenes, con promesas de curación moral, y envejecieron tras muros que jamás comprendieron. La menstruación se percibía como un ciclo de inestabilidad mental. La menopausia, como una amenaza al orden social. El deseo sexual femenino, como una enfermedad. Los médicos realizaban tratamientos absurdos, baños vaginales con agua hirviendo, masajes uterinos y sangrías para equilibrar el estado de ánimo femenino. En muchos casos, se practicaban lobotomías o incluso histerectomías, extirpación del útero, para calmar a la paciente. Hoy sabemos que muchas de estas mujeres no padecían ningún trastorno. Simplemente estaban cansadas, tristes, atrapadas en una sociedad que las silenciaba en nombre de la moral, la fe y la obediencia. Para ellas, el manicomio era el destino de quienes amaban demasiado, sufrían demasiado o querían vivir de otra manera. Y lo más perverso, nadie las escuchaba, porque en el siglo XIX, una mujer que habla demasiado debía estar loca. En el siglo XIX, la línea entre la locura y la posesión era delgada, y a menudo inexistente. En una Europa y Latinoamérica, que aún era profundamente religiosa, los trastornos mentales no se consideraban problemas clínicos, sino castigos divinos, maldiciones familiares, o la presencia del diablo. Una joven con ataques epilépticos era considerada poseída. Un hombre que murmuraba para sí mismo, estaba hablando con el diablo. Mujeres de luto riguroso, almas entregadas a la oscuridad. Incluso el autismo, la esquizofrenia o la simple mudez infantil se interpretaban como manifestaciones sobrenaturales. ¿Y el tratamiento? Oración, penitencia y exorcismo. En los pasillos de los manicomios, los sacerdotes circulaban con más frecuencia que los médicos. Muchos pacientes eran encerrados en capillas oscuras, obligados a ayunar, rezar de rodillas durante horas o someterse a violentas sesiones de exorcismo. Se arrojaba agua bendita sobre los cuerpos convulsionados. Los crucifijos se apretaban contra la piel hasta dejarles una marca. Los gritos de dolor y la fe se confundían. Nadie podía distinguir entre delirio y desesperación. La confesión era obligatoria, incluso si el pecado no existía. El objetivo no era sanar la mente, sino redimir el alma. ¿Y quién se negaba a aceptar a Dios? Era considerado irredimible, un vivo condenado, un paria entre los vivos. Hoy en día, aunque la fe y la espiritualidad siguen formando parte del camino de muchos pacientes, la medicina separa claramente la creencia de la ciencia. Existe respeto por las diferentes religiones, pero también existe protección contra el abuso. Los diagnósticos se basan en la evidencia, no en el dogma. Y un episodio psicótico no se trata con velas, sino con atención clínica. Pero en el siglo XIX, la religión era un arma de doble filo. Prometía sanación eterna, pero a menudo solo ofrecía más culpa, dolor y silencio. Porque para esa sociedad, la mente sufriente no necesitaba compasión, sino perdón. No se equivoquen, el manicomio del siglo XIX no era solo un lugar para adultos. También había niños, a menudo sin haber estado nunca locos. Algunos nacieron entre los muros, hijas de internos olvidados. Otros fueron enviados allí por jueces, sacerdotes o padres que no sabían qué hacer con niños difíciles. Pero lo más cruel era la razón: ser huérfano, ser pobre, ser sordo, tartamudo, hiperactivo o simplemente ser diferente. Estos niños no tenían un pabellón separado. Los metían en las mismas celdas que los adultos. Dormían junto a hombres en ataques de ira, mujeres desnudas en delirio, internos violentos. Compartían comida en mal estado, castigos físicos y silencio forzado.
Los golpeaban. Los encadenaban. Los castigaban por jugar. Los castigaban por llorar. ¿Y quién los cuidaba? Nadie. Los registros históricos muestran que muchos fueron internados simplemente por ser inconvenientes. Niños huérfanos por la guerra. Niñas con discapacidad intelectual. Jóvenes con epilepsia que asustaban a los vecinos. Una sola convulsión les bastaba para decir: locos, internen. Y ese fue el comienzo de una infancia que nunca sería infancia. Muchos de estos niños crecieron dentro del sistema. Nunca salieron. No aprendieron a leer, ni a jugar, ni a confiar. Se convirtieron en adultos dañados, acostumbrados al castigo, a los gritos y al suelo frío. La locura, que no existía al principio, se fabricó sobre la marcha. Hoy en día, un menor con trastornos mentales recibe apoyo psicopedagógico, seguimiento familiar y derechos garantizados por la ley. Hay centros especializados, escuelas inclusivas y psicólogos infantiles. Hay protección, al menos en teoría. Pero en el siglo XIX, la única protección que tenía un niño era el olvido. Porque en una sociedad que no sabía cómo gestionar la diferencia, la infancia era una carga que había que ocultar. ¿Y el manicomio? El almacén donde se internaba a los niños que el mundo no quería ver crecer. Domingo por la tarde. Familias se visten con sus mejores galas. Padres, madres, niños e incluso damas de la alta sociedad caminan sonrientes hacia las puertas del manicomio. No es una visita, es entretenimiento. En el siglo XIX, los manicomios abrieron sus puertas al público. La locura se convirtió en espectáculo. Dolor, entretenimiento. Y los internos, payasos involuntarios para un público insensible. Por unas pocas monedas, cualquiera podía observar. Los visitantes recorrían pasillos donde los internos gritaban, temblaban, se balanceaban y se autolesionaban. Mujeres desnudas delirando, hombres sucios rugiendo en lenguas incomprensibles, niños catatónicos con ojos vidriosos. Todo formaba parte del espectáculo. A algunos pacientes se les provocaba deliberadamente para que reaccionaran violentamente, lo que provocaba la risa del público. A otros se les obligaba a bailar, cantar o representar papeles como si fueran animales. Se les exhibía como fenómenos, como curiosidades grotescas de una ciencia viva. Incluso había juegos. ¿Qué interno tenía el arrebato más gracioso? ¿Cuál parecía el más peligroso? Los niños imitaban los movimientos de los pacientes. Los hombres hacían apuestas. Las mujeres fingían desmayarse de asco y volvían al fin de semana siguiente. Este circo de sufrimiento era tolerado, fomentado e incluso rentable. Los directores de la institución cobraban la entrada. Y los periódicos publicaban los mejores horarios para las visitas. Era una perversión social legitimada por la curiosidad, por la ignorancia, por la falta de empatía. Hoy en día, la privacidad del paciente está protegida por ley. Fotografiar a alguien sufriendo sin su consentimiento es un delito. Los profesionales de la salud mental están capacitados para respetar la dignidad de todo ser humano. Pero aún existen ecos de este horror. Reality shows, videos virales, exposiciones públicas de crisis psicológicas en redes sociales, todo esto revive, de una forma nueva, el placer enfermizo de observar el dolor ajeno. En el siglo XIX, los muros del manicomio protegían al mundo de los locos. Pero ¿quién protegería a los locos del mundo? Te despiertas antes del amanecer. Tienes fiebre, pero no importa. La enfermera grita. Se forma una fila. Y, sin entender por qué, te empujan junto con docenas de otros internos a los campos detrás del manicomio. Ahí comienza tu terapia ocupacional. 8, 10, 12 horas de trabajo forzado, sin descanso, sin paga, sin opción. En el siglo XIX, el trabajo se vendía como parte del tratamiento para la locura. Pero la verdad era mucho más cruel. Servía para mantener la institución en funcionamiento, generar ganancias y castigar a quienes no obedecían. Los pacientes araban la tierra, cosían ropa, lavaban sábanas, construían muros, limpiaban fosas sépticas, todo bajo vigilancia armada, con gritos, látigos y silencio. Muchos de estos pacientes ni siquiera sabían lo que hacían. Otros tenían discapacidades físicas o cognitivas, pero eran obligados a trabajar de todos modos. Los que se negaban, pasaban hambre. Estaban aislados, atados. La lógica era brutal. El trabajo es una cura. Pero lo que realmente se curaba eran las cuentas bancarias de los directores y el orgullo de una sociedad que veía el manicomio como un almacén productivo para enfermos mentales.
Las mujeres cosían ropa para vender. Los niños lustraban zapatos. Los hombres picaban piedras todo el día bajo el sol. Muchos morían exhaustos, con heridas infectadas, colapsos físicos o simplemente por puro agotamiento. Y cuando morían, sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Sin nombre, sin historia. Hoy en día, la terapia de parto es algo completamente diferente. Cuando se utiliza, es voluntaria, supervisada y se centra en la autoestima y la reinserción social. El trabajo se adapta a la capacidad del paciente. Pero en el siglo XIX, el trabajo era un grillete. Era un castigo. Era otra forma de decir, no eres humano. Eres un recurso. ¿Te curarías en un lugar así? ¿O enfermarías aún más, con las manos agrietadas, los pies heridos y tu alma olvidada en el campo? En el manicomio del siglo XIX, entrar era fácil. Salir era casi imposible. Podías haber sido ingresado por un breve episodio, por una profunda tristeza tras un duelo, o incluso por error. Pero una vez dentro, el tiempo se detenía. Y con el tiempo, el mundo lo olvidaba. Porque el manicomio no era solo una prisión para cadáveres, era una cámara de desapariciones. El llamado alta médica rara vez ocurría. Y cuando ocurría, llegaba demasiado tarde. Los historiales médicos eran frágiles, incompletos o simplemente inexistentes. En muchos casos, la única nota era, ingresado, con fecha y nombre, a veces mal escrito, a veces ni siquiera eso. Personas pasaban décadas tras las rejas, sin visitas, sin esperanza, sin nadie que preguntara por ellas. Muchos familiares ni siquiera sabían si su ser querido estaba vivo. Otros preferían creer que había muerto. Era más fácil que enfrentarse a la vergüenza social de tener un loco en la familia. Y cuando morían, de neumonía, infección, hambre, frío, maltrato, eran enterrados en fosas comunes. Cementerios improvisados en la parte trasera de las propias residencias, donde cruces de madera podridas marcaban tumbas sin nombre. Sin lápida, sin ceremonia, sin oración. Solo un número, una tumba poco profunda y silencio. Hoy en día, los historiales médicos están digitalizados y protegidos por ley. Los familiares tienen derecho a la información. El alta hospitalaria requiere una evaluación multidisciplinaria, un plan de tratamiento y reinserción social. Hay registros, hay recuerdos, hay un proceso. Pero en aquel entonces, la regla era el olvido. Miles de historias desaparecieron tras muros de piedra. Hombres, mujeres y niños fueron borrados no por la enfermedad, sino por el abandono. Y cuando repasamos archivos antiguos, los pocos que quedan, lo que encontramos son relatos de dolor, aislamiento y nombres garabateados. Como si esa persona nunca hubiera existido. ¿Crees que habrías vuelto a casa? ¿O se habría convertido en un número más, en un cuerpo más en el archivo del olvido? Las puertas de los viejos manicomios estaban cerradas. Las jaulas se oxidaban. Las camisas de fuerza se guardaban en museos. Pero la locura todavía asusta, todavía molesta. Y, sobre todo, todavía se juzga. Se podría pensar que el horror es cosa del pasado. Que ya nadie ata, aísla, castiga ni abandona a quienes padecen trastornos mentales. Pero ¿qué hay del estigma? ¿Qué hay del prejuicio? ¿Qué hay del silencio? Hoy, la jaula es invisible y, por lo tanto, aún más cruel. ¿Cuántas veces escuchamos eso es una tontería, eso es un drama, eso es falta de Dios? ¿Cuántos aún ocultan sus diagnósticos por miedo al rechazo? ¿Cuántos temen pedir ayuda para no parecer débiles? En el siglo XIX, los enfermos mentales eran encerrados. Hoy, muchos se encierran solos. En sus habitaciones. En su culpa. En sus redes sociales llenas de gente, pero vacías de escucha. La modernidad promete libertad, pero aún exige cordura como moneda de cambio. Y hay algo aún más perverso. Ahora exigimos productividad a quienes sufren. No pueden simplemente existir, tienen que mejorar. Rápido. En silencio. Sin estorbar. La locura que antes era un espectáculo público se ha convertido en una vergüenza privada. Y eso también mata. Pero hay esperanza. Hoy, hay leyes, terapia, ciencia, empatía. Hay voces, movimientos, personas que luchan por la salud mental como un derecho humano, no como un lujo o un privilegio. Aún queda mucho por corregir, pero la concienciación está empezando a crecer. Este documental no trata solo del pasado, trata de lo que aún cargamos de él. Las palabras, los miedos, las etiquetas, los silencios. Porque la verdadera revolución no está en derribar muros de piedra,
sino en abrir puertas a la comprensión. La pregunta final no es, ¿te volverías loco en un manicomio del siglo XIX? Sino más bien, ¿alguna vez nos hemos vuelto locos, solo entre sonrisas, metas y filtros? La diferencia es que, hoy, las cadenas no están en nuestras muñecas, están en nuestras almas. Y la clave, quizás resida en la valentía de mirar hacia adentro y hablar.